Hola, benvinguts, com sempre, al programa Singulars. El divendres 26 d'abril i després del Consell de Ministres van comparèixer el ministre d'Economia, Luis de Guindos, i el de Finances, Cristóbal Montoro, i com a mestre de cerimònies la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Per primera vegada, les previsions del comportament de l'economia espanyola que van oferir eren realistes i respectuoses amb les que ofereixen els organismes internacionals. Ho eren tant de realistes que de seguida n'hi va haver que van dir que no trigarien ni 3 dies a anunciar que ja es començava, gràcies a l'acció del govern, a veure la recuperació. I dit i fet, la Moncloa va passar de la depressió més profunda a una certa eufòria i esperança. És a dir, que no només castiguen la població amb les retallades, sinó que també juguen amb el seu estat emocional amb un únic objectiu: interessos electorals. Perquè són incapaços d'oferir un pla de creixement més enllà del butlletí oficial de l'Estat i del model de sempre. I mentrestant, l'Eurogrup encara demana més sang i més sacrificis. I així anem. Avui els presentem un periodista del diari El País, especialista en economia, que arriba a unes conclusions que possiblement no agradaran a ningú. És Ramon Muñoz i ha escrit un llibre titulat Espanya, Destino Tercer Mundo. Nosaltres li hem canviat el títol per aquest altre, Espanya, tot essent, com aquest gatet de la sort xinès. I feta la presentació, com sempre, comencem. Benvingut, Ramon Muñoz, gràcies per ser aquí. Gràcies a ti. Ramon, de veritat, aquest és el destí que ens espera, el tercer món, o tot essent? Pues lamentablemente sí nos espera un tercer mundo y un país de todo a 100. Yo creo que el país de todo a 100 ya lo estamos viendo. Hemos visto lo bonito que era viajar en un vuelo low cost y ir a París por 100 euros, pero ahora toca la contrapartida, que nos ha llegado los sueldos low cost, la sanidad low cost y la educación low cost. Y lo de España de destino tercer mundo viene porque yo sí que creo que vamos a volver, no a un tercer mundo como piensa la gente, el tópico de los niños con moscas africanos, va a ser un tercer mundo con wifi, pero un tercer mundo en el que va a haber la sociedad y el modelo social que ha triunfado históricamente, lamentablemente para nosotros, y del que nos hemos olvidado, y más en España, que lo tenemos muy reciente. Un modelo social de poderosos y ricos, unos poquitos, mandando sobre un montón de clase baja, no clase media, clase baja, y por qué no decirlo, no quiero decir de pobres, pero por lo menos de menesterosos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, para empezar, el estado de bienestar ha sido siempre la excepción, no la regla, como digo. Y nos han contado que ahora que ese estado del bienestar está en peligro, que esto iba a ser una crisis más, una crisis cíclica, ¿no? Y, hombre, yo diría que ya dura bastante para ser una crisis cíclica, pero si partimos de los hechos, y los hechos están en los números, veremos que no es desde luego una crisis cíclica. ¿Por qué? Porque, para empezar, debemos un montón de dinero que nunca jamás, digan lo que digan hoy el Eurogrupo, el FMI o el señor Guindos, que por cierto cada cierto tiempo va cambiando de discurso y de cifras, nunca vamos a poder devolverla. Aquí debemos todos. Aquí debe el Estado, que debe 900.000 millones, ya claro que esta es la cifra que le decimos a Bruselas que debemos, pero que realmente lo que debemos es 1,1 billones de euros, es decir, toda la economía, todo lo que produce la economía en un año, ya lo debemos en eso, porque aquí, como digo, en estas cifras es las que les pasamos, pero no está incluida, por ejemplo, no quiero aburrir a la gente con cosas económicas, pero no está, por ejemplo, la deuda de las empresas públicas, ¿no? Luego las familias deben 800.000 millones, que está bastante bien, sobre todo en hipotecas, pero no solo, y luego las empresas deben 1,1 billones de euros. Aquí, deliberadamente, como veis, falta una barrita, que es la de los bancos. ¿Y por qué no la he puesto aquí? Porque realmente nadie sabe lo que deben los bancos. Y la mejor prueba que nadie sabe lo que deben los bancos es que hemos tenido que rescatarlos. ¿Por qué? Porque presentaban unas cuentas falsas, ¿no? La gente no se da cuenta que lo que nos dicen generalmente, o las pistas que nos llegan de cómo está la economía española, lamentablemente lo tenemos que escuchar o leer en periodistas extranjeros, en políticos extranjeros. Esta misma semana veíamos el ejemplo del director adjunto del Daily Telegraph, Jeremy Warner, que decía que, de acuerdo a lo que dice el FMI, España era insolvente. Entonces, todos los que yo llamo los mercenarios del optimismo... Los palmeros aquí.
aquí palmeros, pues que van desde políticos, tertulianos, banqueros, economistas, dicen, no, no, hombre, esto es un ataque a España, no, realmente España es insolvente, nadie con este nivel de deuda, nadie absolutamente ha pagado esto. Y nuestros bancos están tan mal que ni siquiera ahora, después de rescatar a la mitad del sistema financiero español, ese que era el más sólido del mundo, sabemos cómo están. Solo doy un dato. Los bancos españoles deben 260.000 millones de euros al BCE, al Banco Central Europeo. De eso están viviendo. Y eso es la tercera parte de lo que todos los bancos europeos deben. Y como podrán comprender, España no es la tercera parte de Europa. Ya, en cuanto a los bancos, sacan pecho. Hace 2 semanas presentaron beneficios. Sí, bueno, bueno, beneficios pero decrecientes. Sí, pero sacan pecho. Y si te das cuenta, los grandes bancos ya no se atreven en España a maquillar como maquillaban antes las cifras, y dicho sea de paso, ya en España no ganan dinero, ganan fuera. Los grandes bancos, me refiero a los más sanos, desde luego, que Santander, son el BBVA y el Santander. Pero no quiero extenderme con esto. Dicen por ahí, como esto del Walking Dead, pero en créditos hay una cosa que los financieros llaman créditos zombies, que son los créditos que aparentemente los balances están como sanos, pero realmente no lo están, por lo que las empresas que deben ese dinero no van a poder repagarlas nunca. No voy a poner ejemplos. Bueno, dicen por ahí, y lo deben de decir con bastante soltura, que hay 160.000 millones de euros en créditos zombies, ya digo, créditos Walking Dead, que cuando salgan a la luz y resuciten, vamos a ver si no nos genera otro problema y no tenemos que... 160.000. 160.000 solo de eso, más le sumas los del BCE y todos los pufos hipotecarios que todavía quedan por salir. Sin embargo, como hemos visto además reiteradamente durante toda la semana pasada y esta misma, Rajoy ha dicho que lo peor ha pasado ya, que aquí lo del rescate ya no habla nadie. Luego explicaré el truco de por qué nadie habla del rescate, y a lo mejor era bueno que habláramos más del rescate, y que ya el año que viene va a haber crecimiento. Dice, en las previsiones que contabas tú en tu presentación, dice, no se sabe por qué, que el año que viene ya vamos a crecer el 0,5, que es poquito, pero bueno, que después de tanto decrecimiento y tanta recesión sería bastante. La influencia de Rouco, seguro. Debería ser. Desde luego se tienen que encomendar, como el señor Rouco, para hacer esas previsiones a la divina providencia. Solo les voy a decir a los señores que digan, bueno, este señor que está contando estas cosas, ¿quién es para que yo me lo crea? Hombre, yo en su día, hace 4 años, pronostiqué, pero no porque tuviera una bolita de cristal, sino con las cifras que todas las cajas de ahorro, la práctica mayoría, estaban en quiebra, y ahí está. Y los señores que podríamos decir que son nuestros antagonistas, los políticos, como el señor Rajoy, o como el señor Zapatero antes, solo les doy un dato. Desde que empezó la crisis allá por 2008, no se ha acertado ni una sola previsión, ni una sola. Así que cuando ustedes oigan y vean las previsiones del gobierno, cambien de canal, pásense al Sálvame, porque tienen más credibilidad los líos de Sálvame que las previsiones del gobierno. Como digo, no la de este gobierno, sino de la anterior y seguramente la del que venga. Para que se hagan una idea, el año pasado el gobierno pronosticaba un crecimiento para 2012 y resultó que hemos decrecido un 1,4%. Así que las previsiones yo las pondría entre comillas. Solo quiero decir, este señor de la foto, que es nuestro presidente del gobierno, llegó al poder con un lema que era más empleo, menos impuestos. Han subido todos los impuestos, yo he contado hasta 30 veces que nos han subido los impuestos desde que el señor Rajoy ocupa la Moncloa, y tenemos más empleo, no, tenemos 1,3 millones de parados más que cuando este señor se sentó en el sillón que le dejó calentito el señor Zapatero. ¿Por qué, Ramón, perdona, Dime, llama. ¿Por qué las últimas encuestas dan todavía al Partido Popular mayoría? Bueno, yo creo que es porque la gente está tan desesperada. Cuando digo mayoría, digo que ganan las elecciones. Ganan las elecciones, pero no por mayoría absoluta, creo. No. Hombre, lo que dan las últimas... El rayo... Yo no me meto mucho en política porque no quiero desvelar aquí mis sentimientos políticos, pero soy un abstencionista radical. Hace muchísimos años que no voto a ningún partido. Como digo, no te voy a contar mi historia personal porque aburriría. Pero yo creo que la única esperanza que sacamos de esas encuestas es que por fin el bipartidismo se rompe. ¿Por qué? Porque el bipartidismo ha sido malo. Y ha sido malo no por las historias y las telendangas, como digo yo, que se lanzan, que si el aborto, que si el rey, que si patatín, que si patatán. No, en lo fundamental, y luego lo vamos a ver, han estado de acuerdo, que es en engañar a la gente sobre lo que le preocupa a la gente, que es su bolsillo, su pensión, su salario. Cuando el señor Zapatero se subía ahí a la tribuna delante de los señores de Bruselas
y en su mal español, porque inglés no sabía, como Rajoy tampoco, les decía que estábamos en la Champions League y que nuestra banca era la mejor del mundo, el señor Rajoy no abría la boca y estaba en la oposición. Y ahora lo mismo, ahora el señor Rajoy dice que nuestro sistema financiero está fenomenal y Rubalcaba sí le dice que si tal, que si lo otro tal, pero de eso no discrepa nunca. Y ahí es donde está la clave. Y por eso digo que la esperanza política es que se rompa el bipartidismo, para bien o para mal, pero por lo menos eso de lo malo conocido, yo prefiero decir, más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido. Esto simplemente, no voy a aburrir a la gente, simplemente demostrar cómo el pinochetismo, pero no por Pinochet, sino por Pinocho, a nuestros políticos les encanta. El señor Rajoy llegó, ahora dice que, bueno, que no ha podido bajar el paro y nos ha tenido que subir los impuestos porque la herencia que se encontró era terrible, patatín y patatán. Pero él dijo, bueno, como no puedo hacer esto que prometí, lo que sí puedo es cumplir con el déficit, porque para eso yo soy un tipo que cumple con Bruselas. Bien, simplemente, cuando llegó al gobierno, la previsión, o sea, el compromiso de España era de un déficit del 4,44%. En marzo, un día se levantó el señor Rajoy y, por cierto, con gran pánico para los señores de Bruselas, que le creían un personaje serio, aquí ya le conocíamos un poco y sabíamos que leía más el Marca que el Financial Times, pues resultó que dijo por sorpresa que no podíamos y que iba a ser el 5,8%. Pero es que resulta que al final de 2012, no 2011, 2012, él dijo, el señor Montoro le entregó las cuentas y era el 6,7%. Pero inmediatamente después la Unión Europea le dijo, no, mire, usted ha hecho trampas, usted tenía que devolver unos impuestos y no los ha devuelto, se los ha quedado para devolverlos al año siguiente y así rebajar el déficit. El déficit real de España es el 7%. Y después de todo esto resulta que ni esto, no, tenemos un déficit del 10,6%. Y con esta tarjeta de visita, ¿usted dónde puede ir? Es decir, con la mentira, ¿dónde puede ir? Pues permanente, constante. Pues a dónde vamos, ¿no? Yo lamento decir esto y insisto, mi único valor del que presumo es de tener sentido común. Como te digo, yo decía, con otros más, pocos, y además salíamos pocos los medios, que las cajas estaban quebradas, que había un ataque brutal a la clase media y que de esto no se iba a recuperar, y estos señores contaban estos cuentos de hadas. Ramón, ¿esto es así porque se miente a sabiendas? ¿Porque no saben más? ¿O porque no se puede saber con exactitud? Yo creo que es una mezcla de todo. Pero lo que no me puedo creer, que los que mandan de verdad, el señor Guindos, por ejemplo, no supiera todo esto. No supiera, por ejemplo, este 10,6% que, como te digo, está aquí, y la gente se preguntará, ¿y eso por qué? Bueno, porque aquí no está metido el dineral que nos han costado los bancos, que es otra gran mentira que se nos ha dicho. Que, ojo, insisto, nos lo dijo el señor Zapatero, el señor Rajoy asintió, y ahora nos lo dice el señor Rajoy y el señor Rubalcaba asiente igual. Los bancos sí que nos han costado dinero. Los bancos ya nos han costado, de dinero contante y sonante, del mismo que sirve para pagar la pensión o el paro, nos han costado ya 52.000 millones. Y es una factura solo inicial. Son 50.000 millones ya tirados a la basura del contribuyente. Y están metidos ahí. Simplemente para que se hagan una idea del nivel, no diría yo de desinformación, sino esa nebulosa que crean los políticos y sus mercenarios, esos palmeros, tenemos la idea de que en el 2012, el año pasado, hemos hecho un ajuste brutal y el señor Rajoy hoy mismo salía diciendo, hemos hecho un ajuste tal, lo peor está... No, el señor Rajoy el año pasado tiene el récord de deuda de toda la historia de España. El señor Rajoy ha metido aquí, de deuda, 146.000 millones de euros más, ahí, a la deuda, y eso nos cuesta cada año... Por eso digo que es imposible pagar eso. 40.000. 40.000 millones. El año que viene nos va a costar en intereses. Que luego está el principal, ¿no? Que dirían los propios, ¿no? Sí. Es como si tú tienes una hipoteca y estás muy contento y presumes con tus amigos y dices, coño, estoy pagando la hipoteca fenomenal. Y alguien te mira al banquero y dice, oye, es que usted solo me está pagando los intereses. Pues esto es igual. Sí. Sí, la deuda no se reduce. No, la deuda ni se reducirá nunca. Por eso yo digo, vamos irremediablemente a la suspensión de pagos. Y este mapa que ves aquí, ¿por qué lo pongo? Bueno, para empezar hay un dato curioso que poca gente lo sabe, un economista muy famoso y además que adelantó lo que iba a pasar, incluyendo España. Te llamarán de todo, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé, me consta. A mí con que me llamen, me da igual que me llamen agorero, ¿no? Porque yo prefiero ser agorero que ser mentiroso, ¿no?
Y lo de la suspensión de pagos, hay un dato que es que España tiene el récord mundial de los estados modernos en suspensión de pagos. Ha suspendido pagos 13 veces. El primero que empezó fue Felipe II, que mandó las tropas a Flandes y a conquistar toda Europa y tal, pero no se dio cuenta que no tenía dinero para ello y pues dejó de pagar a los banqueros que tenían. ¿Qué digo aquí? Voy a decir una cosa que va a sonar a herejía, pero que es así, la gente lo va a entender. No pasa nada por suspender pagos. Desde luego que no es bueno, pero es como una dolencia. Es decir, tú, evidentemente, si te rompes una pierna, pues hombre, no puedes decir que eso es una cosa fenomenal, pero bueno, te la escayolan y punto. Y pongo como ejemplo, pues países como México, recientemente, no me voy a remontar a la época de Felipe II, recientemente México, Brasil, Argentina menos, pero por ejemplo Brasil, Tailandia, Rusia suspendieron pagos. Y ahí los tienes, Brasil y México son una de las economías más emergentes y que más futuro tienen. ¿Cuál es la diferencia con España? Que estos países tenían moneda propia y política monetaria propia. Nosotros nos hemos metido en un lío que es la verdadera burbuja que ha creado todo esto, y no el ladrillo, como veremos luego, que es el euro. Y como no podemos salir de ahí, estamos atrapados, como hemos visto que están atrapados los griegos y como hemos visto que están atrapados los chipriotas. ¿Qué es lo que le pasó a Argentina en su día? Que adoptó como moneda el dólar. ¿Y qué pasa? Que no tenemos instrumentos para hacer una salida, una suspensión de pagos ordenada. Pero como digo, y además, y lo decía también hace poco en el Financial Times, por eso digo que lo más realista siempre nos lo cuentan desde fuera, vamos a suspender pagos. Y esto es que tú te reúnes en una mesa con tus acreedores y le dices, mira, hasta aquí puedo pagar y esto no lo pago. Luego tardas en recuperar el crédito, pero esto lamentablemente es así. Luego, esto hace un mes la gente se preguntó esto del corralito y todos nos asustamos. Yo en mi libro, el primer capítulo, lo dedico a hacer una especie de cuento ficción literario de cómo sería el corralito en España. Y me llamó mucho la atención porque la verdad es que he tenido suerte con los críticos sin buscarla, pero uno de los que más me criticó en el sentido peyorativo decía una frase, además un crítico muy cercano a mí, curiosamente, decía una frase, decía, hombre, si ustedes creen que puede haber un corralito como el que este señor pinta en la Unión Europea, pues hombre, compren el libro, pero más bien diría yo que eso es prácticamente imposible. Bueno, pues el corralito no solo ha pasado en Argentina, sino que ha pasado en Chipre. Y además en Chipre, en contra de lo que han dicho a la gente, no es solo un corralito, porque el corralito, como sabe todo el mundo, es que tú no puedes disponer libremente de todo tu dinero, tienes unas restricciones a sacar dinero del cajero automático. Lo que ha pasado en Chipre es mucho peor. Lo que ha pasado en Chipre es que el Estado ha ido ahí y te ha saqueado la cuenta. En principio quería sacar todas las cuentas y al final la Unión Europea vio que era tal la magnitud del robo, porque no tiene otro nombre, que dijo no, a partir de 100.000 euros. Y la excusa que se dio es, hombre, es que aquí están los mafiosos rusos. Luego cuando se abrieron los bancos vimos que no había tantos mafiosos rusos, que había más gente británica, etcétera, etcétera. Y aquí puede pasar lo mismo. Hombre, yo no voy a ser tan radical, ni me voy a colgar medallas tampoco de pesimista, pero que tengan cuidado con los ahorros, porque todavía nadie ha dicho que los ahorros de 100.000 euros para arriba, y me parece a mí que ese dinero es tan limpio, mientras no se demuestre lo contrario, que de 0 a 100.000 euros están garantizados en España. Solo les doy un dato a los telespectadores. Mira, se supone que nuestros depósitos están garantizados por, como su propia palabra indica, un fondo de garantía de depósitos. Ese fondo está vaciado porque se empleó para el rescate de las cajas y se supone que lo van a capitalizar los bancos. Yo la semana pasada llamé al Banco España para ver cuánto dinero había ahí y no me lo supieron decir. Solo diré una cosa, en España las familias y las empresas tienen 900.000 millones en depósitos y no sabemos lo que va a haber, lo que hay ni siquiera en el Fondo de Garantía de Depósitos. Así que yo digo que tendría mucho cuidado. El Banco de España no te supo decir lo No que me había. supo decir porque dijo que están a punto de hacer una rueda de prensa para hacer el balance y ya nos dirán lo que tienen. La última vez que dio ese dato, como lo habían vaciado, el Fondo de Garantía de Depósitos, que venía a estar en unos 6.000 millones más o menos, que no es mucho, pero estaba en negativo, estaba en menos 2.000 millones, por eso que te digo, ese vaciamiento que se ha hecho. Como digo, esto no es una crisis cualquiera. La gente le llama recesión, depresión, lo de menos es el nombre. Lo demás es que de verdad, esto no podemos decir, bueno, esto es un ciclo, ya pasará, no sé si en 10 años, no. Lo más semejante que tenemos a esto es la Gran Depresión, pero tampoco la podemos tomar como ejemplo, porque de la Gran Depresión, en contra de lo que dicen mucha gente que se salieron con la política del New Deal y con gasto público y de Roosevelt,
de la Gran Depresión no se salió hasta que vino la Segunda Guerra Mundial. Hombre, no es previsible, ni queremos ninguno, que haya una tercera guerra mundial para sacarnos de esto. Por eso yo digo en el libro, sabemos que estamos en una cosa que no es una crisis, lo que no sabemos es cómo vamos a salir de ella. ¿Por qué? Sin abrumar con cifras. En ninguna crisis española, en ninguna, ni internacional, se han producido dramáticos caídas como, por ejemplo, desde máximos los precios inmobiliarios han caído el 40% y la riqueza de las familias con ello, que estaba invertida ahí. La bolsa desde máximos ha caído un 60% y el paro un 27%. Ni en la crisis del 80 con Felipe González, cuando la reconversión industrial, ni en la bancaria de los 90 hemos tenido nada parecido a esto, pero nada. Pero es que te cuento más. Ni en lo peor de la Gran Depresión de Estados Unidos, que no fue en el 29, si fue en el 32 y por ahí, ni en lo peor Estados Unidos tenía un paro del 27%. No te digo nada de cifras absolutamente africanas como las que vamos a ver aquí, que es el futuro de la juventud, porque tú puedes decir, bueno, vamos a tener una generación perdida, que digamos que es la anterior a la mía, pero es que lo que no vamos a tener, lo que no vamos a hacer ni qué generación qué le vamos a dejar a los que vengan, aparte de una deuda astronómica que, como te digo, no van a poder pagar. Yo en el libro hago una distinción, una metafórica o simplista, si quieres, pero es para que la gente lo entienda, ¿no? Aquí hay dos tipos de juventud, uno que llamo los ninis, que son la famosa expresión ni trabajan ni estudian, que viven con los padres y de los padres, y además hasta bastante. Y de los abuelos. Y de los abuelos ahora, que son el 23% de los jóvenes y que yo realmente no les doy ningún futuro, ¿no? En Argentina, la generación parecida, por eso lo digo al cartón, se dedicaron a recoger cartones y le llamaron los cartoneros. Y había trenes que todos los días se iban a Buenos Aires, de Buenos Aires a donde estaban las basuras, y se quedó acuñada el término de cartonero. Yo lamento decir esto, para un montón de la juventud de ahora, el único futuro son trabajos ocasionales, vivir, no sé si del abuelo hasta que se muera o hoy, y no creo que tengan ningún futuro ni de familia, ni por supuesto laboral. Y luego están los jóvenes preparados. Yo tampoco estoy de acuerdo que tengamos la generación más preparada, es cierto que es la que más títulos tiene, pero realmente pues son chavales que se lo han currado, que han estudiado carreras, y esto sí que es un desastre, porque como en Argentina estamos mandando fuera a la gente más cualificada. La semana pasada veíamos un dato estremecedor, aquí viene que hay 390.000, ya van por 400.000 según el INE, la última estadística, que se han emigrado. Pero es que la semana pasada veíamos que 30.000 españoles, la mayor parte jóvenes y la mayor parte cualificados, se habían ido a Alemania el año pasado. Hombre, yo no quiero ser demagógico, ¿no? Pero digo, porque voy a citar a Alfredo Landa, que como sabéis ha fallecido, hizo esa famosa película Vente pa' Alemania, Pepe. Es que hemos vuelto a la España de los 60. Es que cuando la España franquista firma el primer tratado bilateral con Alemania, justamente ese año, que fue en 1960, emigraron 30.000 españoles allí. La diferencia, en nuestro demérito, es que los que emigraron allí no tenían cualificación. Nosotros estamos mandando ingenieros, estamos mandando médicos. Leche, que es que un médico cuesta formarlo en España $500.000 de euros, y lo estamos mandando, tanto que nos cacareamos contra la señora Merkel. La señora Merkel está contratando a esa gente que estamos formando aquí. La ministra del No Trabajo, Fátima Báñez, la que no ha fichado nunca jamás en su vida, dice que deberíamos estar contentos y orgullosos porque esto es movilidad exterior. Sí, bueno, pues entonces... ¿Has oído esta frase? Sí, lo he oído, ¿no? Y además ahora tiene una tribu de tertulianos que le jalean esa ocurrencia. Dicen que lo mejor que le puede pasar a la juventud es que se vaya a Alemania. A mí me encantaría que la juventud se fuera a Alemania, a Bruselas, a Nueva Zelanda, pero siempre que no sea por necesidad, porque esa es la diferencia. Y además yo no sé por qué la señora Báñez ve tan magnífico que el hijo de un obrero que ha estudiado en la universidad no tenga más remedio que irse a Alemania, y ella, que como tú bien dices, pues no ha trabajado en su vida, pueda estar aquí en España con una pensión vitalicia por ser ministra y por ser diputada, y pues a lo mejor sería ella la que tendría que irse. Yo estoy seguro que como ministra de Trabajo en Alemania no le iban a contratar, eso te lo aseguro. Aquí volvemos al título del programa que tú muy acertadamente has puesto, del todo a 100 o del low cost. Como digo, hemos vivido un fenómeno que nos parecía
maravilloso que era el low cost. Yo el otro día, por contarte una anécdota, estaba en esto que vas al trastero a coger una herramienta y luego te lías ahí con las cajas, las fotografías y los recuerdos familiares. Entonces me lié a trastear y vi la primera vez que yo fui a París con una oferta que me costó 40.000 pesetas, y te hablo de los años 80. 40.000 pesetas, que son más de 200 euros. Yo he ido a París hace 2 años por 50 euros. Entonces todo esto no parecía fenomenal, ¿no? Decía, joder, lo del Ryanair, esto es la leche, ¿no? Y ir a un chino y comprarte todo por 2 euros. Pero claro, ¿qué pasa? Esto tenía que tener truco. ¿Qué pasa? Que aquí ya no se fabrica eso, se fabrica en otros países. Y mientras que nos ha durado, era fenomenal, pero ahora nos toca la cruda realidad. Y la cruda realidad es que, como veremos luego, ya no fabricamos nodos, también nuestros sueldos se han convertido en low cost. La gente dice mileurista y parece que es algo negativo. No, no. Si te llaman mileurista, tienes que estar contento porque ganas más que la mayoría de los españoles. El sueldo frecuente, es decir, el sueldo que más se acerca al sueldo que tenemos no es todos, la media. No es la media, porque la media meten también el del consejero delegado que gana 12 millones. En estadística se dice el sueldo, la frecuencia. Es decir, este es el sueldo que más se acerca al que gana la mayoría de los españoles. Es 947 euros. Hay muchísima gente que está en 600, 400... Sí, pero bruto, esto te hablo de bruto, es decir, Sí, ganan sí, menos. sí, sí, Pero es sí. que te voy a decir una cosa, es decir, cosa que por supuesto los políticos, los unos y los otros, por la cuenta que les tiene, porque ellos han creado esa situación, el 60% de los salarios en España está por debajo de los 1.000 euros. Por eso te digo que cuando te llame el mileurista, tienes que decir, joder, casi soy un privilegiado, ¿no? Ya. Rajoy, sí. Rajoy, aquí le vamos a ver defendiendo esa reforma laboral maravillosa, que como digo yo, es como ponerle a un suicida una pistola cargada y encimarle para que dispare, ¿no? Pues veamos el Vamos vídeo. a verlo. La reforma laboral ha producido efectos muy importantes. Le voy a dar un dato, es que es realmente dramático. Mire, en estos años, desde el año 2007 hasta hoy, casi 3 millones de españoles, casi 3 millones perdieron su puesto de trabajo. Si hubiera una legislación laboral que diera alternativa al despido, le puedo asegurar que eso no hubiera pasado de ninguna de las maneras. Porque lo que está pasando ahora es que se hacen ERES, se dice, se hacen expedientes de regulación de empleo, pero ya no son ERES de expulsión de la gente del trabajo, son ERES a lo mejor de suspensión. Ahora no se puede, pero luego volverá usted. Son ERES donde se rebaja la jornada, donde incluso se vuelve a pactar el sueldo, pero se ha conseguido algo, que es que los ERES no sean siempre echar a la gente a la calle, que es la desgracia terrible que ha vivido este país y sobre todo los afectados directamente en estos años. La reforma laboral ha funcionado muy bien y cuando haya actividad económica, yo le puedo asegurar que será instrumento decisivo junto con la reestructuración del sistema financiero y la vuelta del crédito para que España dé un salto adelante de primer orden. La reforma laboral ha funcionado muy bien. Se ha funcionado fenomenalmente bien. Nada más y nada menos que gracias a la reforma laboral hay 1.300.000 parados más. Tú fíjate si ha funcionado bien la reforma laboral, que el Gobierno, en la única verdad a medias que ha dicho en las previsiones que veíamos al principio, el mismo Gobierno que prometía empleo ha reconocido que cuando salga, en el 2015, y cuando acabe la legislatura, va a seguir habiendo 1 millón más que cuando cogió el Gobierno al señor Zapatero, el señor Rajoy. Así que tú fíjate lo que ha funcionado. Lo que dice el señor Rajoy es verdad, sí, hay ERTES, hay bajada de salarios y todo eso con ERES brutales. Pero es que además los ERES no se están produciendo como al principio, digamos, para los inmigrantes, para los trabajadores no cualificados, para los temporales. No, se están produciendo en lo que yo llamo la pata negra de la clase media. Es decir, estamos viendo ERES en trabajadores de Bankia, en trabajadores de Vodafone, de FCC. No hay ninguna sola empresa grande que no haya hecho un ERE. De medios. De medios, sí, de medios brutales además. Y como te digo, y no solo te hacen un ERE, sino a los que se quedan dentro les bajan el salario gracias a la reforma laboral que permite unilateralmente a las empresas bajar. Yo no quiero ir de sindicalista, por supuesto que hacía falta una reforma laboral, pero si tú en el momento de mayor crisis, permites que las grandes empresas despidan a la gente gracias a este instrumento, como te digo, es poner una pistola en manos de un suicida. Yo voy a decir un mensaje terrible y que me gustaría que como dicen en esto de los espectadores más sensibles, pusieran el mute y bajaran el sonido. Es que muchos de esos trabajadores, no nos damos cuenta, que tienen 40 años, que no han podido prejubilarse, de Bankia, de Vodafone, de FCC, no van a volver a trabajar en su vida. Y ahora esto es clase media alta.
son gente que gana 2.000, 2.500 euros, ojo, que paga impuestos por ese dinero, que eso se le olvida al señor Rajoy. Los que más pagan. Los que más pagan, que cotizan a la Seguridad Social para pagar las pensiones. Los que menos pueden defraudar. Exactamente. Y esta clase la va a laminar la reforma laboral, la va a laminar. Porque cuando, como dice el señor Rajoy, haya una nueva actividad económica, claro que va a haber puestos de trabajo, pero a 600 euros. Y como vamos a ver, con eso no se pagan las pensiones ni se pagan los impuestos. De las 35 empresas del IBEX, todas ellas muy patriotas y con la bandera, siempre, las 24 horas del día, 9 de cada 10 usan paraísos fiscales. Sí. 9 de cada 10. Y, por ejemplo, la contención salarial no se produce, por ejemplo, en los consejos de administración de esas empresas, ¿no? Que siempre se buscan subterfugios para ganar cada vez más, ¿no? Sí. Es lo que decía al principio. Lamentablemente vamos al modelo que más éxito ha tenido en la historia, que es el modelo de pobres y ricos. Las cifras son estremecedoras y nos acercan a ese tercer mundo del que yo hablo. Cáritas ha atendido, aquí pongo a 4 veces más, se ha multiplicado por 3 desde 2008. Para que te hagas una idea, España el modelo dual ya lo tiene implementado. El modelo dual, somos muy ricos en ricos. España es, en números absolutos, el 9º país del mundo que más ricos tiene en las listas estas de riqueza, de Forbes y tal. Pero es que, de acuerdo con la población, solo está por delante de nosotros Estados Unidos y China. El tercer país por más ricos per habitante o por habitante es España. Y tenemos el caso de Amancio Ortega, ¿no? Que es nuestro rico oficial, es el tercer hombre más rico del mundo, es un hombre filántropo, como sabes, que ha dado 20 millones a Cáritas, y solo te digo un dato, la semana pasada este señor se llevó 400 millones de euros solo del dividendo de su empresa Inditex, de la que es máximo accionista. ¿Y Bangladesh, y no me refiero a George Harrison? Pues Bangladesh tiene mucho que ver en esto. Como a lo mejor no saben nuestros telespectadores, todas las prendas que se hacen, que le compran en Zara, en Mango, en el Corte Inglés, se hacen en países muy lejanos, y entre ellos Bangladesh. Hemos tenido una terrible noticia, aunque los medios de comunicación no le han dado tanta importancia como si hubiera ocurrido en Estados Unidos, de la muerte de más de 1.000 personas, de 1.000 trabajadores que fabricaban prendas para todas estas empresas, ¿no? Ganando 42 euros al mes, cuidado, al mes, no al día ni a la semana. Al mes. Al mes. Entonces, claro, como... Y con niños posiblemente también. Eso no, ¿O no? Eso dicen que no, pero lo que sí que es cierto es que, hombre, se han sentido... les ha dado un idus humanitario, y Zara acaba, aunque decía que no tenía nada que ver y que él sí que vigilaba las condiciones laborales de estos trabajadores, acaba de firmar un convenio para prevenir los incendios en este tipo de talleres masivos que están en pisos amontonados, y eso hay que apreciárselo. Como ves, es imposible salir de esta porque no podemos competir con salarios de 40 euros, y yo no creo que pudiéramos tener unas fábricas en las que se derrumban y mueren 1.000 y ni siquiera va en la página de sucesos, como ha ocurrido con estos trabajadores. Aquí no se salva nadie. Los funcionarios, los primeros, ¿no?, que parecía que eran intocables. Bueno, ya han salido más de 229.000, se han ido a la calle, y por lo que dice el gobierno vamos a seguir por esa vía, ¿no?, por el ajuste de los empleos públicos. Pero esto sí que me llamó la atención porque este es el último reducto que nos queda, ¿no?, los jubilados. Como te decía al principio, o decías tú mejor dicho, se está produciendo un fenómeno inédito, que es que los padres y los nietos viven con y de los abuelos, cosa que eso no se había producido en la historia. ¿Por qué? Porque como electoralmente a todos los partidos les conviene no tocar a estos señores, que son los más fieles a la hora de votar, son los que han dejado para lo último. Pero cuidado, ya les ha llegado la hora. Y es que además las cuentas no salen. Aquí, como ves, desde 2000 hemos pasado de 7,5 millones a 9 millones de pensionistas, y la pensión ha aumentado casi al doble. Las pensiones suben al doble que los salarios. Y ahora mucho peor porque los salarios están cayendo y las pensiones, sin embargo, están subiendo. Como no les salen las cuentas, todos los gobiernos tienen prurito de decir, bueno, vamos a hacer una reforma de pensiones porque no nos salen las cuentas y porque Bruselas no lo dice. Cuando oigan los telespectadores reformas, sobre todo los que van llegando a la edad y los que, como nosotros, estamos a punto de prejubilarnos, que sepan que reforma significa recorte en todos los casos. El señor Zapatero, que presumía de socialista, ya hizo una tajada tremenda,
pasó la edad de jubilación de 65 a 67 años y amplió los años necesarios para la cotización de 35 a 37. Pero esto, siendo muy malo, nos afecta a nosotros, a los que nos jubilaremos dentro de 20 años, o aspiramos a jubilarnos dentro de 20 años, afecta a los jubilados que están por venir. Pero lo que prepara este señor, tan defensor de los jubilados, es algo mucho peor. Aparte de que va a empeorar esas condiciones, seguramente se habla ya de que nos vamos a jubilar a los 70 años, aparte de eso es que prepara una cosa que es un arma diabólica, que ya se acabó la actualización con el IPC. Las pensiones van a estar referenciadas, vete tú a saber, dicen que a los salarios, que como sabes están en picado, o a la productividad, con lo cual los pensionistas se tendrían que dar un canto de los dientes solo con que les congelaran las pensiones, porque va a haber caídas y muy sustanciales, y hablo del 10% y demás. Y además, por primera vez, como digo, esa reforma no va a afectar a las generaciones futuras, sino a los pensionistas actuales. ¿Y por qué? Porque digan lo que lo digan, y ya le digo yo que todas las reformas que se hacen de pensiones y todas las previsiones son papel mojado, aquí solo basta saber sumar y restar. Cada vez hay menos cotizantes porque tenemos prácticamente a la tercera población en paro, y los que están ganan cada vez menos y cotizan menos. Y sin embargo tenemos cada vez más pensionistas y con mayores pensiones. Para que se haga una idea, para pagar una pensión de 700 euros y la de ahora, como hemos visto antes, está en más de 900, hacen falta 2,4 cotizantes que ganen 1.500. En 2012 eso ya está en 1,95, no llegamos ni a 2, y con eso no salen las cuentas. Sí, un momento, ¿puedes volver a los dos estadistas, creo que son los mejores estadistas que ha tenido Europa en la historia moderna? Es al anterior. Sí, ahí se me había olvidado. Ahí estamos. Sí, pero cuando esta gente hace lo que hace, ellos se colocan. Bueno, como sabe todo el mundo... El amigo Zapatero está en el Consejo de Estado. El amigo Rajoy, como es registrador, o vuelve al registro, pero con su pensión de presidente no lo creo. Donde se colocará ya lo veremos. Bueno, en el Consejo de Estado están todos ahí cobrando. Y el que no sirve para el Consejo de Estado se va al Senado. Y el que no se va al Senado le dan una embajada. Es decir... O mucho peor, o se van a un consejo de una empresa... Y no cobran poco, ¿eh? No cobran poco. Estos no cobran poco. Bueno, un dato que te cuento, Jaume, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Cada vez que se hace una reforma de pensiones, en el único sitio donde no se toca es a los políticos. Nunca afecta al Congreso de los Diputados, nunca, ni al Senado, nunca. Ellos, con 4 años, vamos a ser un poquito más fiables y vamos a decir 8, en realidad son 4. Con 8 años ya tienen la pensión máxima de por vida. Es más, si están en paro, van a seguir cobrando hasta que encuentren un trabajo que seguramente será algo en relación con la política. Es por el sacrificio. Es por el sacrificio. Y además, si tú dices, hombre, si a mí me rebaja la pensión, lo justo es que le rebaje la pensión a los diputados y los senadores. Eres un demagogo. O populista. O populista, sí. Claro. ¿Cuál es la verdadera causa de la crisis que yo sostengo en el libro? Pues en contra de lo que se dice, el ladrillo no es la causa de la crisis, sino la consecuencia. España no podía crecer por ningún lado, más que por el ladrillo. ¿Por qué? Porque nos hemos empleado a fondo, otros países también, pero nosotros nos hemos empleado a fondo, y además todos los políticos, en destruir el sector industrial, que es la verdadera riqueza de las naciones. En 1975, cuando empezó la transición, la industria era el doble, más del doble, porque era el 35% de toda la economía española. Hoy apenas es el 15%. Empleaba a 3,5 millones de personas. Hoy no emplea casi ni a 2 millones. Y esa es el verdadero causa del desastre. Yo siempre le digo a la gente cuando va a un mitin o cuando ve a los tertulianos que todo esto del recorte está muy bien, que todo esto de las previsiones está muy bien, pero que la pregunta clave para todo político es, vale, muy bien, ha hecho usted el recorte, ha echado los funcionarios, ha hecho usted los médicos como en Madrid, y ahora me dice usted en dónde va a trabajar la gente. Entonces estos tienen diversos inventos. Uno de ellos, que la construcción ya no es el modelo, y otro sobre todo muy bueno, que ya está en desuso, es el del I+D. Hombre, yo no me imagino a 6 millones de gente con bata investigando, ¿no? Digo, por ponerlo en un plano. El I+D es importantísimo, nadie lo puede negar, la innovación es el motor de la economía, el motor de la humanidad. Pero lo que hace falta es que ese I+D luego se traduzca en fabricación, y de nada sirve que tú tengas unos ingenieros magníficos si los productos que diseñan esos ingenieros se hacen en China o se hacen en Bangladesh. Para acabar con el mito de la construcción, quiero decir que el año pasado el único sector que creó empleo fue precisamente y paradójicamente el de la construcción.
Luego está el tema del turismo, ¿no? Que el ministro Soria ahora nos dice cada 2 por 3 que el turismo nos ha salvado. Otra falacia igual, el año pasado tuvimos récord de visitantes y sin embargo se destruyó empleo. Y te pongo un dato, Canarias, que como todo el mundo sabe es una comunidad puramente turística, es la tercera comunidad que más paro tiene un 34% de paro. Y vuelvo a la industria, la riqueza de las naciones. El País Vasco, la comunidad más industrial, tiene el paro más bajo de España, el 16%. Algo digo yo que tendrá que ver. Y ahora aquí volvemos al estadista que tanto te gusta. ¿Cómo? No es cuestión de gustos. Lo del País Vasco también tienen un arma extraordinaria, el concierto. Ah, bueno, sí. Ya que estás en Cataluña, el concierto. Fiscalmente... Que ellos no pagan nada. No, nada. Reciben. Y los navarros también. Y los navarros. Venga. Bueno, aquí tienes a tu ídolo, estadista donde los haya. Estábamos en la Champions League. Estadista donde los haya. Sistema bancario era el más sólido del mundo. Y ya ves en lo que ha acabado esa fanfarronada, ¿no? Por empezar, como te he dicho, ya les ha costado a cada español 2.800 euros que han tirado a la basura. Y todo además con el reconcome, como diría mi abuela, que es que todos estos que yo les llamo los villanos de las cajas, los villanos de oro de las cajas, no solo no han pedido perdón por esas estafas, entre comillas, legales, que han dejado a miles y miles de personas como los de las preferentes sin sus ahorros, sino que encima se lo han llevado muerto. Y nadie, absolutamente nadie, no es que les haya metido en la cárcel, casi no hay ni imputados. Estos señores gozan de una impunidad absoluta. Y ese es el problema. ¿Sabes cómo se solucionaría en la primera piedra para acabar de una vez por todas con el desmán del sistema financiero, para evitar que volvamos a esto dentro de 2 años, que alguno de estos fuera a la cárcel? Pero ya te aseguro que no, y ya se encarga el gobierno de indultarlos. Pero no nos queda mucho tiempo, y además hoy tenemos una actuación musical, una chica de 16 años que hay que escucharla. Pero estos no son los únicos. Estos no hubieran hecho nada si aquí no hubiera habido connivencia política. Bueno, connivencia... Porque estos, sin el político, nada de nada. Como diría un juez, es la connivencia necesaria. Evidentemente los responsables son los políticos, ya que sacas el tema... Y el Banco de España, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero que forma parte del universo político, porque realmente los ponían lo mismo, ¿no? Ya que sacas el tema, hombre, a mí me parece casi increíble que señores como el señor Bono y los o el sindicatos. señor Camps, sí estaban todos en el Consejo, y no se te olvide, y los tertulianos, muchos de los tertulianos también estaban en el Consejo de la ¿También? Sí, ahí pillaban todos. Lo que te contaba es que lo que me parece increíble que gente como el señor Bono o el señor Camps... ¿Y qué pinta el tertuliano aquí? Bueno, porque eran expertos, eran amiguetes y se metían en el rollo de las cajas, ¿no? Pues el señor Bono era el responsable de que se hiciera un aeropuerto disparatado para que volaran las palomas, el aeropuerto de Ciudad Real, y implicar a este señor que se llama Hernández Moltó, ganando mucho pasta, por supuesto, el señor Hernández Moltó, en que le prestara a sus amigos los constructores la pasta para ese aeropuerto que estaba condenado a ser un desierto. Igual lo digo del otro lado, ¿no? Por eso digo que el PP y PSOE son lo mismo. El señor Camps... ¿Vamos con un par de soluciones? Vamos allá. ¿Me acompañas, por favor? Su silla. ¿Cuáles son las soluciones, Ramón? Bueno, yo lamentablemente... Porque el panorama es para no dormir. El panorama es desolador, desde luego. Yo lamentablemente tengo que desilusionarte en esto. Siempre que alguien escribe un libro contando desastres, sobre todo desastres económicos, al final siempre tiene un capítulo que yo le llamo el capítulo milagro, y que no se sabe por qué de repente se encomienda a la divina providencia, y vienen unos defendiendo el ajuste, otros defendiendo el gasto y otros defendiendo soluciones utópicas, como veíamos recientemente al 15M, lo solucionan todo. Yo lamentablemente no creo que haya ninguna solución más que, como digo en el libro, resignarse o la revolución. La revolución, lamentablemente, creo que estamos vacunados contra ella porque hemos vivido muy bien y no estamos acostumbrados a pelear por nuestros derechos. ¿Estás seguro que solo queda esto? ¿O resignarse o implicación, revolución? Sí, realmente, además históricamente ha sido así, ¿no? Es decir, la gente... ¿No crees que sea quien sea, PP, PSOE, los dos juntos gobernando, etcétera, ¿no crees que ellos podrían elaborar o se podrían hacer unos nuevos pactos de la Moncloa, por ejemplo, en España,
reformar la Constitución. ¿Tú descartas todo esto? Yo creo que habría que hacer todo esto, pero me vas a permitir que de la clase política y en concreto la clase política española desconfíe bastante, ¿no? Creo que no nos han llevado más que a problemas y nunca a soluciones, ¿no? Y la prueba está el panorama desolador que hemos visto ahí. Yo lo que sí que creo es que en nuestro pequeño universo en el que podemos tocar, que creo que no es desde luego el orden político, y por eso yo, aunque tengo bastante simpatía por el movimiento del 15M, creo que haciendo así no se va a cambiar la sociedad, lamentablemente es así, y repito y lanzo mis simpatías hacia ese movimiento. Yo creo que lo único que podemos hacer, aparte de resignarnos, que suena muy mal y suena muy derrotista, es en nuestro círculo doméstico, en nuestro círculo laboral, intentar que el trago, como cuando eres un enfermo terminal, sea el mínimo posible y hacer la vida más agradable a los que están con nosotros, ¿no? Y entender que lo que les está pasando a muchos nos puede pasar a nosotros y además no es un futurible, sino casi es un presente, ¿no? Yo veo como, antes decías tú, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa nada? Hombre, yo creo que la gente tiende a hacer una burbuja en torno a los que lo están pasando mal, ¿no? Y eso yo creo que aún más nos hace más, dirían, más perdedores, ¿no? Ramón, de verdad que no te crees lo de brotes verdes o de recuperación. ¿No crees que se pueda salir, yo qué sé, 2016, 2018? ¿No? ¿Volver a lo de antes, eso ya nunca jamás? Eso nunca jamás, y me encantaría, de verdad, me encantaría, como el médico que te decía que asiste a una enfermedad terminal, decir, bueno, está pronta la cura, pero lamentablemente no es así. Hablabas de brotes verdes, en 2009 nos hablaba el señor Zapatero de brotes verdes, estamos en 2013 y no ha habido más que miseria y desgracia en la economía española. Ahora el señor Rajoy cambia de expresión porque como criticaba mucho los brotes verdes y dice que el año que viene vamos a crecer un 0,5%. Que la gente no se engañe, y como digo, a mí me encantaría decir que esto solo es una fiebre y que pasará, ¿no? Aunque todos los datos, absolutamente todos los datos de la economía real, no es que sean malos, es que son un verdadero desastre, son una tragedia. Y si tú te vas a un tipo que está, un dependiente del Corte Inglés, a un dependiente incluso de Zara, él te va a decir cómo está la economía real. Y eso se sustenta también en estadísticas, no es solo una percepción social. El comercio minorista lleva cayendo 5 años seguidos. Este trimestre ya está cayendo a un ritmo del 10%. Pero es que además la morosidad bancaria de esos bancos que nos dicen que ya están bien porque les hemos enchufado un montón de pasta de nuestros impuestos, siguen a peor. Les han metido todos los pufos inmobiliarios en el banco malo este y aún así la morosidad está al 10, y pico %. Esto para que se entienda la gente que cada euro de cada 10 euros hay uno que ya no paga. ¿Por qué? Porque no tienen las familias ni las empresas. Como digo, no quiero abrumar a la gente con cifras, pero que no nos engañen con el tema de la prima de riesgo, que es otra engañifa, que no nos engañen con lo de la balanza por cuenta corriente. Te cuento simplemente la prima de riesgo que nos están bombardeando todos los días, los medios estamos bombardeando. Claro que ha caído, claro que estaba casi en 500 y está en 280, pero es que ha caído en Italia, es que ha caído en Eslovenia, que está a punto de pedir el rescate, y es que ha caído en Zambia, que no es un país muy recomendable para los inversores, que ha quebrado hace bien poco, y el bono está al 6%, el español está al 4%. ¿Y qué pasa? ¿Que el señor Rajoy tiene la varita mágica, es el mago Berlín, que ha hecho caer la prima de riesgo en todo el mundo? No, el truco está en que los bancos centrales, empezando por el Banco Central Europeo, ha inyectado un montón de dinero a los bancos y con ese dinero los bancos, en vez de prestarle a las familias y a las empresas, está comprando deuda soberana y por eso bajan las primas de riesgo. Por eso te digo, me encantaría decirte que hay una luz, cualquier dato, cualquiera, pero es que realmente yo por más que escarbo no lo encuentro. Ramón, gracias por estar aquí, por haber escrito este libro y por decir lo que crees. Gracias, de verdad. Me vas a permitir simplemente, ahora sí, una palabra de oráculo. Mi libro, para los que lo quieran leer, acaba diciendo ojalá que en todo esto me equivoque. Ojalà que així sea. Avui els presentem, de tant en tant ho fem, vostès ho saben, veus noves. I avui els presentem una veu molt nova i molt jove. Es tracta de Núria Graham. És de Vic, és bigatana, de pare irlandès i de mare catalana, i basques, amb arrels irlandeses i basques. I ens canta en directe On
The Bus. Look into this out the window every single day. Those others look into his mirror every single day. The devil sitting beside me looking for some innocence. I'm sounding crazy on this urban spaceship. I'm sounding crazy on the bus. I'm riding crazy lines and this was every single day. I get inspired by your hellos every single day. The devil sitting next to me, I just found the innocence. I'm sounding crazy on this urban spaceship. I'm sounding crazy on the bus. Oh, the devil just fucked me anyway. Oh, the devil just fucked me anyway. He's looking for innocence, but he just found me. The devil just found me anyway. Looking through this out the window every single day. Cause I was looking through his mirror every single day. The devil sitting on me just from the innocence. But the devil just fucked me anyway. The devil just fucked me anyway. He's looking for innocence, but he just found me. The devil just found me anyway. The devil just found me anyway. Molt bé, Núria. Molt bé. Ja està, ja hem acabat. Molt bé. Molt bé.